Las trampas están por doquier y siempre habrá seres o situaciones estén puestos ahí para provocar un momento de discordia, de inconformidad, de situación incómoda, tanto para uno como para otros seres. En ese momento, el razonacierto debe estar presente en nosotros para ponernos como un escudo, una protección contra el boicot emocional que quiere disparar niveles energéticos que nos van a hacer crear negativamente para nosotros mismos. Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Hoy les quiero comentar sobre la trampa de cómo a veces el conocimiento es muy diferente al conocicierto. ¿Por qué digo esto? Estoy viendo un fenómeno alarmante sobre la cuestión del ensalzamiento del ego que hay en las personas que se dicen ser despiertas. Y al analizar este tipo de conocimiento o el conocicierto que se tiene, que se está adquiriendo, veo que están dejando de lado algo muy importante. De nada sirve saber mucho sobre estos temas de actualidad en cuestiones espirituales, energéticas, cuando las conductas, cuando el sentir sigue siendo desde una baja frecuencia. Porque al creer la persona que sabe mucho, en todos estos temas del despertar, del nivel de conciencia, comento esto porque lastimosamente me doy cuenta cómo está habiendo ataques, pleitos, discordias entre una persona que se siente empoderada, que se siente segura en cuanto a este tipo de información, pero veo que la programación del ego sigue estando bien instalado en estos seres que creo que todavía no se dan cuenta la importancia de no estar conscientes o todavía no identificar cuando hay una emoción negativa. No se dan cuenta cuando tienen bajones de vibración y que al estar pendiente de lo que dice, de lo que hace, de la información que otro ser está convidando, empiezan a detectar tal vez que ese cierto conocimiento que ese otro divulgador tiene, pues no resuenan con esa información y lejos de respetar esa creencia o de simplemente pasarla de largo, pues empieza a haber ataques. Y aquí es donde yo les comento que tenemos que tener cuidado. Más de alguna vez a mí me ha pasado, pero he caído en cuenta que de nada me sirve estar adquiriendo, estar evolucionando, tener mi nivel de conciencia alto, medio, si lo que yo emito todavía desde mis emociones tiene una frecuencia no grata para mí sobre todo. Esta es la parte que digo que tenemos que ser muy conscientes, resonadores, ustedes que me escuchan, porque esto nos pasa a todos. Cuando el programa del ego sigue opacando, sigue poniendo un velo en nuestra conciencia al no comprender que es más importante lo que nosotros emitimos en información desde nuestro sentir que el conocimiento que estemos adquiriendo. No digo que no sea importante, claro que es muy importante porque eso nos va a ayudar pues a desentrampar o a desprogramar, a desarticular pues todos esos programas implantados, porque sin conocimiento no podemos avanzar. Pero si no desarticulamos el programa del ego, va a ser muy difícil, por lo menos aprender a gestionar este programa de manera que estemos alertas en el buen sentido de la palabra de que no nos vaya a perjudicar, siendo conscientes que todo lo que yo emito como una antena receptora y emisora, pues es una información que va a crear mi realidad. Y mientras sigamos creando realidades entrópicas que no son benefactoras para nosotros, va a estimular a que sigamos en una situación de una inconformidad, bajo estrés a lo mejor, que siga generando malestares emocionales y que esto a su vez, una vez que creamos esa realidad con esa información que se regresa a nosotros de una u otra forma en nuestro entorno y que nos va a afectar directamente, si no sabemos gestionar
ese sentir por medio del implante del programa del ego, pues entonces me perjudico yo y en automático mi campo energético va a perjudicar a otras personas dependiendo de qué tipo de energías estoy emitiendo. Y aquí se trata de, como siempre se los he comentado, seamos responsables, porque sabiendo que si yo me responsabilizo de mis emociones y aprendo a identificarlas para ponerles límite, pues en automático voy a influenciar a nivel colectivo y esa influencia, esa frecuencia en vibración también va a ayudar a nivel planetario. Es aquí donde enfatizo, pero aquí lo que yo les quiero convidar en esta grabación es que sigamos autoobservándonos, que no nos distraigamos, que no caigamos en esa trampa de que por estar al pendiente de lo que otros están diciendo y que no resuena con lo que yo creo, en ese momento cuál es mi percepción, porque el conocimiento siempre va a ser, siempre cada vez vamos a estar adquiriendo más. Entonces no caigamos en la trampa de que nuestras emociones nos boicoteen. Aprendamos a identificar cuando el programa del ego está estimulando nuestro sentir, nuestras emociones. Si lo identificamos, ponemos límite en ese momento y ya no permitimos que siga avanzando. Por consecuencia, los beneficiados vamos a ser nosotros, porque nuestro nivel frecuencial va a crear cosas positivas, no permitir que cuestiones externas nos saquen de nuestro centro, nos distraigan y nos ocupemos de otros asuntos cuando realmente la prioridad somos nosotros mismos. Si una persona tiene cierta teoría y a diferencia de la teoría de otras personas es un motivo para entrar en discusión, entonces estas personas no están con una base de amor incondicional o con una base de consideración, de comprensión, porque recordemos que todos pasamos por esas mismas etapas. De hecho, es parte del proceso del cambio, de la cuestión de ese despertar que decimos tener. Es natural, todos pasamos por allí, entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que ser comprensivos y tenemos que recordar cuando nosotros estábamos en esa etapa y no es motivo para ponernos a alegar. Un ejemplo, cierta persona de mi familia, yo le explico cada vez que me pregunta y vuelvo a ver a este familiar y vuelve a pasar lo mismo y le vuelvo a explicar, pero no hay cambios en esa persona. Entonces, o veo que hace todo lo contrario de lo que yo le estoy explicando, pero no por eso me voy a enojar, porque entonces caigo en la trampa. Sigo permitiendo que el programa del ego me siga usando. ¿Para qué? Pues para descentralizarme, para desenfocarme y para tener un bajón energético que me va a traer como consecuencia una baja frecuencia, una vibración baja que no me conviene, porque si yo estoy al pendiente de mi responsabilidad de estar en evolución, pues muy fácilmente voy a caer en la trampita. Y por otro lado, si el creer que tenemos mucho conocimiento nos está generando un ensalzamiento, entonces esa es otra trampa. O si vemos que algún divulgador le está pasando esto, pues entonces, ¿por qué no hacer una inter por ese ser? Que cuando vemos que hay interferencias en algún ser que no son benéficas para ellos, empezar a emitir, a visualizar algún tipo de limpieza energética para que esa persona vuelva en sí y pueda concientizar cuál es su función y la responsabilidad que tenemos como tal al estar divulgando. Porque quiero decirles algo, bellos resonadores, que no solamente nosotros que estamos detrás de una pantalla somos divulgadores, ustedes, desde donde están, también son divulgadores, porque ustedes lo están haciendo con sus familias. Entonces esto nos va a pasar a todos, en diferentes niveles, en diferentes circunstancias,
diferentes situaciones nos está pasando a todos. Así que mientras estemos en este plano físico, vamos a estar transitando en la dualidad y siempre va a haber entropía, siempre va a haber motivos, situaciones en la que la persona se inestabilice, donde se desconcentró de la autoobservación en uno mismo. Es difícil, yo lo sé, es muy difícil porque concentrados en el afán del diario y de poder generar, pues no todo el tiempo al 100% estamos al pendiente de nosotros mismos. Pero sí tenemos que considerar cada vez más entrar en razón acierto de que nosotros somos nuestra prioridad y nuestra misión y no debemos cederle nuestra energía, nuestra atención a esas situaciones, porque recuerden que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra creación y esa creación va a ser para nosotros mismos, nos va a afectar para beneficio o a nivel negativo a nosotros, no a los otros divulgadores o a las otras personas en las que ustedes se relacionen constantemente y de la cual no resuenen con lo que estos otros seres digan. Recordemos siempre ser empáticos, ser comprensivos y que nuestro programa de el amor incondicional cada vez lo desarrollemos más. Cuando yo digo amor incondicional, no se trata de ser el buenito, de querer dar una imagen de una persona santa, de una persona muy amorosa, sino de resonar con esa frecuencia, porque esa frecuencia es la que nos va a mantener amplificándonos y sosteniendo este nivel vibracional, pues vamos a estar más susceptibles a recibir información benéfica para nosotros. Vamos a estar más susceptibles a conectarnos con nuestro propio silencio y escuchar nuestra voz interior, nuestra intuición, nuestra esencia, esa conexión que debiéramos de desarrollarla continuamente y que lo ideal sería que estemos en constante conexión. Nadie dijo que sea fácil, es difícil, en medio de tanto ruido, de tanta entropía, es difícil, pero lo podemos lograr. Entre más hagamos estos ejercicios de autoobservación, más vamos a reforzar nuestras conexiones neuronales y cada vez va a ser más fácil para nosotros. Es como todo, la práctica hace que lleguemos al objetivo con mayor y mejor precisión. Y hablando de desinformación, analizando algunas reacciones de algunos seres que se meten a algunas grabaciones para estar molestando y distrayendo a las personas que están escuchando sin duda un muy buen contenido, una información que les va a ayudar muchísimo, pero me doy cuenta que hay ciertos seres que caen en el juego de estos actores de crisis. Personalmente creo que son tantos los divulgadores en este despertar de conciencia que ya se dieron cuenta que es mucha la fuerza que se está adquiriendo en esta línea y que hay necesidad de contrarrestar esa fuerza, como en todo lo hacen metiendo actores de crisis. Es bien conocido de cuándo están presentes. Yo les sugiero que si alguna vez están viendo algún contenido muy interesante y vean ustedes que hay alguien que empieza a atacar el comentario de algún ser que escribió algo o inclusive atacar al ponente de esa grabación, de ese contenido, es una persona que tiene un objetivo: distraerlos para que ustedes no se enriquezcan, no se favorezcan de esos contenidos, pero manténganse estables, no permitan entrar al juego que ellos quieren. Recuerden que el lema de ellos es divide y vencerás, y cada vez lo estoy viendo entre divulgadores, entre escuchas, personas que están escuchando las grabaciones. ¿Cuál es el objetivo de estos seres no benevolentes? Que con esas distracciones se detone el programa del ego. Una teoría que yo tengo es que dependiendo de la vulnerabilidad de los seres, ellos van a entrar por allí. Si una persona tiene algunas heridas emocionales de la infancia, van a poner algunas palabras donde el programa de esa otra persona se detone para empezar con una discusión, con
algún pleito, es porque nos conocen, pero es importante que ahora nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos para ponernos límites y no seguir cayendo en un juego tras juego. Su intención es que nosotros nunca nos armonicemos, nunca nos equilibremos y por lo tanto nunca lleguemos a esa frecuencia del amor incondicional y a esa conexión interna con nosotros mismos. Tengamos presente que nosotros como alquimistas, cuando detectemos que se quiere detonar una emoción porque ya nos dimos cuenta que empieza un malestar emocional, pues entonces cambiemos de sintonía y empecemos a modificar ese momento. Como buenos alquimistas que somos de nosotros mismos, cuando identifiquemos que está a punto de detonarse una emoción negativa que va a conducirnos a un comportamiento erróneo o dañino tanto para nosotros como para otros seres, siendo consciente de que empieza un malestar emocional por lo que dijo sutanito, por lo que te dijeron a ti directamente, por la situación en la que estás en ese momento, recuerda que tienes el poder de cambiar de sintonía. Con solo dibujar una gran sonrisa en tu rostro, el organismo empieza a alinearse con esa gestión de movimientos y en automático empieza a subir ese nivel frecuencial y se empieza a producir un sentir de alegría. Entre más practiques estos ejercicios siendo consciente, identificando por dónde están a punto de direccionarse tus emociones, es el momento de tomar acción y así no vas a caer en la trampa de esa programación. Al contrario, cada vez la vas a ir desarticulando hasta que ya no produzca un efecto en ti. Las trampas están por doquier y siempre habrá seres o situaciones estén puestos ahí para provocar un momento de discordia, de inconformidad, de situación incómoda, tanto para uno como para otros seres. En ese momento, el razonacierto debe estar presente en nosotros para ponernos como un escudo, una protección contra el boicot emocional que quiere disparar niveles energéticos que nos van a hacer crear negativamente para nosotros mismos. Entonces, no te distraigas con el programa del ego. Al no ser comprensivo con otro ser, al no ser empático, simple y sencillamente porque lo que dice no te resuena. Si entras en el razonacierto de que lo más importante es en ese momento un reto, una oportunidad para sacar el programa del amor incondicional, porque ese amor incondicional te va a mantener en una vibración que te puede enfocar esa atención en ti mismo y cuidar de tus emociones, de tus comportamientos, de tus reacciones, entonces es por allí. Es la actitud correcta, porque eso te va a traer tranquilidad, te va a traer paz, te va a traer seguridad en el sentido de que lo que estás haciendo es lo adecuado para ti mismo. Hay algunos seres que en consulta me han preguntado ¿cómo le hago? Porque hago todo lo que me dices, pero cuando menos pienso vuelvo a caer en ese programa de tristeza, porque los recuerdos vuelven otra vez a mí y le doy rienda suelta inconscientemente porque no me acuerdo en ese momento y empiezo otra vez con la depresión o a llorar, a sentirme muy mal, a entrar en una situación de la que no me puedo controlar. Bueno, el primer paso es cuando adquirimos este nuevo programa por medio de expandir nuestro nivel cognitivo con conocimientos. Al principio va a costar un poquito, pero después y con la práctica va a instaurarse porque va a deshabilitar esos hábitos que estaban tan arraigados de estar entrando en esa inestabilidad emocional negativa. Es normal que al principio pasen esas cosas, pero durante el día, sobre todo en la mañana, si tú te levantas y tú tienes frases que te van a ayudar a empoderarte, por ejemplo, te levantas en la mañana y dices: hoy es un día maravilloso para mí, voy a crear momentos increíbles, independientemente de cuáles sean las situaciones, yo voy a mantener mis emociones estables porque sé que esto es un juego y el reto es
que me mantenga estable a pesar de todo lo que pueda venir. Pero como soy un creador, voy a crear cosas que me beneficien. Se supone que ya debes de tener anotado qué es lo que tú quieres hacer para ese día y repítelo. A medida que recurres a esa libretita con esas expresiones, con esas frases positivas, pues vas a reforzar durante el día que te vengan a tu mente, que los recuerdes, que estén frescos y que cada vez te familiarices más con esta forma de hablar, de sentir, de visualizar. No te desesperes, pero siempre mantente alerta de ti mismo. Así que, como he comentado en otras ocasiones, que nada te saque de tu centro, porque donde pones tu atención, pones tu creación y que quieres crear para ti. Recordemos siempre que todo lo que expedimos en contra de otro ser, en automático, es para nosotros mismos, porque es información que estamos sacando a frecuencia que va a regresar a nosotros. Así es que sería muy bueno que empecemos a razonar y a resonar que cualquier tipo de intención que yo tenga hacia otra persona es una intención que va a afectarme a mí. Por eso seamos seres bien intencionados, porque como antenas receptoras y emisoras, lo que sale de mí regresa en forma de creación. Se imprime para nosotros mismos. Deseo que el concepto se haya entendido y si tienes alguna duda, con toda confianza, escríbeme y con gusto lo platicamos. Te envío un abrazo cuántico. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicóloga.marilizarraga.com o en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.